Estamos en Facebook, en vivo. Bien, ya iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Cordial saludo. Muy buenas tardes. Vamos a dar tiempo para que las personas se vayan conectando a esta tarde donde vamos a trabajar sobre el poder del miedo. Mientras tanto, vamos a darle tiempo para que a través de Instagram se vayan conectando y a través de nuestra red de Facebook, nuestros amigos que han querido conectarse en este momento sobre esta charla, vamos a darles un espaciocito para que vayan ingresando y vamos a ir saludando. Por este lado, por Instagram, nos está saludando María del Rosario, hola. Nos está saludando Juanjo, Yuli, Alivia. Bueno, les vamos a ir a dar un espaciocito para que las personas que vayan interesándose por este espacio vayan ingresando a través de las redes y empecemos a hablar sobre el poder del miedo. Mientras tanto, no sé si me comunican si se escucha bien, si hay buen sonido, si están bien, si alguien me puede alzar la mano y me puede decir si hay buen sonido, le agradezco mucho. ¿Sí? Muy bien. Por acá en Instagram, si alguien también me puede ayudar, si está escuchando bien, en Facebook. Muy bien. Por acá me dice Juan José que sí hay buen sonido. Bueno, excelente. Vamos a, mientras las personas van ingresando en esta hora donde vamos a ir hablando sobre este tema tan importante que en este momento a muchas personas los ha cogido de sorpresa. Yo no quiero hablar de coronavirus, yo no quiero hablar de pandemias, yo quiero hablar de la nueva energía, la energía que hoy está llegando a nivel mundial y nos está haciendo movernos, nos está haciendo salir de nuestra zona de confort, y eso ha generado en muchas personas, ha generado mucho miedo. Por acá me está diciendo María Rosario que se ve y se escucha muy bien, muchas gracias, negra. Como les estaba diciendo, esta energía ha llegado en este momento y a muchas personas nos ha generado mucho miedo el empezar el tenernos que ir para la casa, nos ha generado miedo desacomodarnos de nuestros trabajos, nos ha generado miedo una cantidad de situaciones que se están presentando en este momento y que se nos sale de nuestro control. Por eso quise dedicar 2 días, hoy y mañana a la misma hora, sobre el poder del miedo. Hoy vamos a hablar sobre de dónde se origina el miedo, qué son las emociones y los sentimientos, y mañana vamos a hablar sobre el poder del miedo y el neuromarketing. El neuromarketing a través para las ventas ha sido una de las grandes cosas que se ha estado manejando, y que el miedo es una de las emociones que ha hecho de que el neuromarketing también llegue a vender. Por eso mañana vamos a trabajar este tema, en especial hoy quiero que trabajemos el tema del poder del miedo. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Giovanni Guerra, estoy en la ciudad de Medellín. Yo soy coach y terapeuta holístico, administrador de empresas de profesión, y vengo trabajando desde hace mucho tiempo todo este tema de las emociones. Vengo trabajando el tema a través de mi propia experiencia de vida y a través del consultorio que tenemos aquí en Medellín y en diferentes ciudades. Esto me ha dado la oportunidad de poder estudiar más, me ha dado la oportunidad de poder estar como actualizándome sobre todo el tema de las emociones, que me parece un tema fundamental en la sociedad y en la vida de las personas. Así que bueno, qué rico que estén por acá acompañándome en este proceso,
y las personas que se vayan conectando les vamos dando la bienvenida en su proceso. No sé si ustedes allá en sus casas o en algún momento de su vida se han preguntado qué es el miedo o vamos a iniciar qué son las emociones y los sentimientos. Antes de hablar del miedo, vamos a hablar sobre los sentimientos y las emociones, porque es necesario para poder establecer la emoción del miedo, y con esa emoción del miedo que empecemos a mirar qué es todo lo que se maneja con esa emoción. Por eso hemos dedicado esta charla a el poder del miedo, porque realmente el miedo tiene un impresionante poder que hace que actuemos, o que hace que nos escondamos o que huyamos, y por eso esta situación a muchas personas que nos ha cogido de sorpresa nos ha dado mucho miedo. Yo me incluyo, creo que todos nos podemos incluir en este proceso, porque este proceso actualmente es una incertidumbre que ha generado miedo, ha generado caos, ha generado ansiedad y muchas situaciones en las personas. Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre estos 2 días sobre la emoción, el poder del miedo. ¿Qué son las emociones y qué son los sentimientos? No sé si ustedes se hayan preguntado, y hasta qué punto estas fuerzas nos dominan a nosotros, la fuerza de las emociones y de los sentimientos nos dominan, hasta qué punto esta fuerza son fuerzas oscuras, ¿sí? Las emociones o los sentimientos, y si es posible que nosotros los seres humanos estemos sin miedo y sin emociones, pues eso sería una de las grandes incógnitas que podríamos estar mirando. Pero vamos a empezar sobre qué son los sentimientos y qué son las emociones. Bueno, para poder entrar como en contexto con toda esta información, yo sé que muchos pueden tener sus propios significados de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus estudios, pero me puse a investigar como bien. Me encontré un libro que se llama así, El poder del miedo, por acá, se los voy a enseñar. Y el doctor Jorge Tizón es un psicólogo, psiquiatra, es una persona que es de España y que ha ganado muchísimas, digamos, premio Nobel, ha ganado muchísimas cosas a través de reconocimientos, a través de estos libros que él está sacando, y que ha hecho que muchas personas nos conectemos con esa información. Es una persona que en este momento es un catedrático en Barcelona, y viene manejando diferentes procesos científicos, y eso me ha dado como para meterme a estudiarlo, a leer el libro, encontrándome pues con una información maravillosa que me ha ayudado en este proceso a ratificar muchas cosas y a seguir trabajando sobre este tema. Por eso la invitación desde el miedo es que los miedos es algo de lo cual, le voy a leer textual como dice el autor, sin meterle a como ninguna otra información. Los sentimientos y emociones son algo de lo cual se vale el sujeto para conectar con el mundo, para relacionarse y moverse con los objetos animados e inanimados que puedan en el mundo. Los voy a volver a leer. Los sentimientos y emociones son algo de lo cual se vale el sujeto para conectar al mundo, para relacionarse y moverse con los objetos animados e inanimados que pueden en el mundo. O sea que a través de los sentimientos y emociones es como nosotros nos conectamos con todas las cosas en la tierra, nos conectamos con las cosas que tienen movimiento, en este caso con las personas, nos conectamos con nuestras mascotas, con los animales, nos conectamos con cosas que no tienen movimiento, sino que pueden ser materiales, físicas, como puede ser un celular, un computador, un carro, la misma, una casa, cosas así, y a través de eso nosotros nos conectamos nos conectamos y nos relacionamos con esas cosas externas.
Una persona sin emociones sería una persona sin conflictos. Si nosotros nos ponemos a mirar, una persona que no tenga emociones sería una persona que todo estaría bien, ¿sí? Y que es posible que también pueda entrar a esa persona también en apatía, donde sea una persona como sola, donde no se esté relacionando mucho. Entonces, esto es muy importante para que miremos cómo a través de las emociones y a través de los sentimientos nosotros nos estamos relacionando con todo en el mundo. Por eso no hay un sujeto sin un objeto. Siempre hay un sujeto y siempre hay un objeto. Y de acuerdo a ese sujeto y a ese objeto es que nosotros nos relacionamos. Entonces empezamos ahí nosotros como seres humanos que tenemos esas emociones y que tenemos esos sentimientos, empezamos a conectar con todas las cosas en nuestro exterior. Empezamos a conectar con todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y eso hace que a medida que vamos conectando, vamos teniendo una relación. Por eso el sujeto del individuo es una máquina de desear objetos. Nosotros todo el tiempo estamos deseando objetos, ¿sí? Todo el tiempo es ahí donde nos estamos antojando todo el tiempo de una cantidad de cosas, nos estamos antojando de lo que está en todo nuestro alrededor. Todo el tiempo nosotros estamos generando un deseo de tener un contacto con los objetos. Por eso muchas veces entramos también en conflicto, porque empezamos a tener, una relación muy profunda con todos esos objetos. Ahí es donde empezamos a trabajar el apego, ¿sí? A través de las diferentes emociones nosotros nos empezamos a relacionar y nos empezamos a apegar. Ahí es donde el autor habla del poder del miedo, el doctor Jorge Entizón habla de que si nosotros no tuviéramos esas emociones no tuviéramos conflicto, pero nosotros empezamos a relacionarnos con todo nuestro entorno y a medida que nos vamos relacionando con nuestro entorno es donde vamos a empezar a generar esos sentimientos. Y uno de esos sentimientos que se genera en esa relación es el tema del apego. Un ejemplo de emoción y sentimiento, les voy a dar un ejemplo que me gustó mucho leyendo el libro sobre las emociones y los sentimientos. Dice el autor que en una ocasión una persona fue a un establo. En ese establo se vio un bisonte o un búfalo muy grande. En su momento, cuando el sujeto se conecta con el objeto, que es la persona con el búfalo, conecta desde el agrado, conecta desde la curiosidad, conecta desde el quererlo tocar. La persona cuando va, el sujeto con el objeto va a tener esa relación, entonces digamos que el objeto en ese momento, que era el bisonte, se viene hacia la persona, ya la persona ya no le pareció tan agradable, ¿sí? Ya la persona cuando vio que el bisonte viene, le generó miedo. Esa emoción que le generó de miedo no es la misma que tuvo al principio, sino que se le cambió la emoción. En su momento lo que él generó, lo que su reacción tuvo es salir corriendo, protegerse, porque pudo haberse visto en peligro. Entonces, al verse en peligro, cambia la emoción inicial que él tenía, o sea, la relación del sujeto con el objeto. Cuando esa persona al inicio en esa relación va donde el búfalo o el bisonte, él va es con una relación piensa que tan bonito, que quería tocarlo, pero cuando el búfalo o el bisonte no se deja tocar, sino que también viene a protegerse, el búfalo viene hacia la persona, pues ya la emoción cambia, ¿sí? Se genera el miedo y el sentimiento ya es otro. Entonces sigue estando la emoción, que es la relación del sujeto y el objeto, se genera un miedo, esa es la emoción, y lo que genera a partir de lo que está generando su experiencia de vida es el sentimiento, ¿sí? Ese sentimiento en ese momento cambia. En ese momento el sentimiento de la persona ya es de protegerse, ya es un miedo,
ya es de huir, ya es de ponerse a salvo, ¿sí? Entonces es un ejemplo en el cual me parece muy claro donde podemos entender, no sé si ustedes me cojan la idea, espero que les esté llegando, eh, donde podemos diferenciar claramente lo que es una emoción con un sentimiento, ¿sí? Entonces, en el sustantivo emoción, el sustantivo de la emoción viene de emotions, que significa impulso que induce a una acción. La emoción es un impulso y ese impulso me genera una acción. En el ejemplo anterior, lo que les estaba diciendo con el tema de que la persona al tener la curiosidad con el bisonte genera la emoción, genera un impulso y ese impulso te induce a una acción. ¿Cuál fue la acción de la persona? Ir a tocar el bisonte, ¿sí? Ya el sentimiento, en ese momento cuando va a tocar el bisonte, la emoción, el sentimiento de la persona era como de agrado, de algo muy bonito. Apenas el bisonte viene hacia la persona, ya la persona, la emoción que se le convierte en miedo, ese miedo viene acompañado con un sentimiento de peligro, de huir y de protegerse. Ya cambió el sentimiento, pero la emoción del miedo está ahí, ¿cierto? Es una relación chévere para que cada uno tenga como muy claro. Hay personas que no tienen muy claro exactamente qué es un sentimiento y qué es una emoción, cómo van acompañadas, estas siempre van como de la mano. Por eso las emociones producen un impacto global en todo el individuo. Por eso hoy esta nueva energía está generando un impacto grande sobre todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque todos nos estamos conectando con el miedo. Entonces, cuando nos dicen váyase para la casa, cuando nos dicen enciérrese, cuando nos dicen no podemos trabajar, cuando nos sacan de nuestra zona de confort, inmediatamente nos conectamos con una emoción. Esa emoción va conectada con lo que está pasando, que tiene que ver todo lo que yo tengo, con lo que yo me relaciono en mi vida cotidiana. Y eso con lo que yo me estoy relacionando es el trabajo, el dinero, digamos, que ve más el deporte, el estudio, cualquiera de estas cosas. Entonces, hay una relación del sujeto, perdón, en la emoción de la persona con lo que está viviendo, ¿sí? Que en este caso es la relación que yo tengo con el sujeto, ¿sí? Pensé que me estaba equivocando por acá, es la relación que yo tengo. Entonces, cuando a mí me sacan de esa zona de confort y ya no puedo tener una relación con mi entorno, con esos objetos, me empieza a generar miedo. Y ese miedo me conecta con otras emociones. Muchas personas se generó incertidumbre, se generó caos, se generaron muchas cosas que hace que las personas estén viviendo eso. Por eso es muy importante, quería yo, quería yo, trabajando el tema con otras personas, quería mostrar bien cómo nos estamos conectando nosotros con nuestras emociones, con esta nueva situación, cómo nuestras emociones se están conectando y relacionando con mi entorno a través de lo que está pasando, ¿sí? Cómo esta nueva energía me está sacando de mi zona de confort, me está sacando de mi relación con mi entorno, y al sacarme de mi relación con mi entorno, entonces hace que me genere miedo. Si les está gustando el tema, me ponen ahí una carita, me ponen algo. Si tienen alguna pregunta, me la pueden escribir. Al final hago las preguntas, contesto preguntas o se las contesto al interno, porque pues ahorita tengo otra reunión, otro chat y estoy como un cortico de tiempo. Pero si les está gustando, me le ponen ahí como es la carita, y si les está quedando claro. Si no les está quedando claro, también me escriben y yo me ocupo de poder conectarme con esa persona para que le quede claro toda la información. Les estaba diciendo que las emociones producen un impacto grande global en el individuo, o sea, tiende a moverse. Cuando el bisonte, en el ejemplo que les estaba poniendo,
El bisonte viene donde en la persona, ¿sí? El sujeto con el objeto, viene el bisonte donde la persona. El miedo, eso es una cosa rapidísima, eso es una cosa milimétrica, eso es algo que uno no piensa, eso es automático, donde ahí mismo las neuronas se están conectando con todo mi sistema nervioso, está generando inmediatamente hormonas que me están diciendo alerta, alerta, peligro. Cuando estoy generando esas hormonas a través de todo mi sistema nervioso, manda esa información y eso hace que yo tenga sudoración, que yo pueda gritar, que yo pueda correr, que pueda huir, que me genere ansiedad, incluso que me genere el estrés. También desde acá es donde se genera el estrés. De acuerdo como es la relación del sujeto con el objeto, es que se empieza a generar el estrés. Eso es un tema que más adelante vamos a tomar, vamos a realizar, pero por ahora nos estamos conectando con la emoción del miedo. En la universidad, leyendo en todo este tema, pude encontrar por allá un documental donde nos habla de la universidad, en una universidad de Estados Unidos que se llama en una universidad de Michigan. Bueno, no es tan importante esto, pero sí hay un estudio donde en el departamento de psicología ellos empezaron a mirar como el comportamiento de las personas, empezaron a mirar la reacción y cogieron un grupo de adultos. Este grupo eran personas que habían tenido situaciones violentas, situaciones de agresividad y que en su momento presentaron pues como en el estudio esa tendencia. En este estudio que realizaron empezaron a mirar hacia atrás toda la situación de estas personas y encontraron en su mayoría que todos desde los 3 a 4 años fueron niños que fueron maltratados y que fueron abusados o que en algún momento de su vida tuvieron algún tipo de abuso. Ellos concluyen que en este momento, que es una edad crucial en la formación de la personalidad, los niños que fueron abusados en ese tiempo de edad cuando estén adultos, tienden a ser violentos. ¿Por qué este estudio? Enseguida le vamos a mirar, porque es ahí donde empezamos a tener una relación del miedo con los sentimientos, ya sea como yo lo haya tomado, un sentimiento bueno o un sentimiento no tan bueno, ¿sí? Por eso el tema de la personalidad es fundamental en nosotros los seres humanos. Casi que las emociones son fundamentales para la arquitectura y la economía interna de la personalidad. Casi que la personalidad de las emociones de las personas van a decir cómo va a ser tu personalidad. Y esto es fundamental, por eso en los estudios desde la psicología miran porque los primeros 7 años son tan importantes en la construcción de la personalidad de los niños y empiezan a mirar desde la historia, desde tu niño, cómo nos está conectando. También podemos mirar que las emociones sirven para vincularnos con estos objetos. Las emociones nos sirven para vincularnos con todo el mundo, con todo nuestro alrededor, y hacen que esa emoción empiece a tener como un rótulo. Una de las preguntas que yo me hacía y que también estaba trabajando con otras personas era que si las emociones son creadas o nosotros traemos las emociones. De acuerdo al autor, él dice que una parte de las emociones vienen en nuestra sangre. Él decía que nosotros no podemos, es como el lenguaje. Yo no puedo decir que estoy aquí, digamos que yo nazco en una parte donde la lengua es en español. Yo no voy a nacer o a empezar a hablar en otro idioma como en inglés, ¿sí? Que yo ya el mero hecho de haber nacido en esta parte de Latinoamérica,
yo ya voy a hablar español desde pequeñito, ¿sí? Por el tema de la cultura, por el tema de los padres, ¿sí? Eh, entonces, permíteme, eso, ayúdame allá, por favor. Pues entonces, eso hace que yo empiece a desarrollar las emociones de acuerdo a las culturas. Y de acuerdo a la cultura también empiezo a desarrollar o a clasificar mis emociones desde lo bueno o desde lo no tan bueno o lo sano, o en otras palabras desde lo bueno y desde lo malo, ¿sí? Pero vamos a quitar la palabra desde lo malo, vamos a poner desde lo insano o desde lo no tan bueno. Entonces yo vengo con unas emociones que son de por naturaleza, y esas emociones cuando son por naturaleza entonces empiezo a clasificarlas o a rotularlas si son buenas o no tan buenas de acuerdo a la experiencia de vida o de acuerdo a la educación o de acuerdo a mis padres, de acuerdo a cómo es el desarrollo en mi familia, ¿sí? Ahí empiezo a saber si es buena o no tan buena. Les explico cómo es en el tema del bisonte. El bisonte en su momento, cuando la persona se conecta inicialmente, acuérdese que la emoción es una conexión, es una relación, es un vínculo. Entonces cuando en el ejemplo la persona se conecta con el bisonte, inicialmente su emoción era de agrado, ¿sí? Su emoción era buena. Y él lo que quería, la persona lo que quería era tocarlo, era acariciarlo, porque le parecía muy bonito. Entonces ahí hay una emoción de agrado sana, ¿sí? Y con un sentimiento también de agrado bueno. Pero cuando en el momento el bisonte viene donde la persona y hace que la persona se genere ese miedo y que empiece a sudar y que de una empiece a correr, a huir, ya la emoción es de miedo, pero su sentimiento es de peligro, ¿sí? Ahí ya cambió. Para la persona ya le quedó interiorizado que el bisonte es peligroso. Cambió de acuerdo a la experiencia de vida y cambió de acuerdo a lo que aprendió su sentimiento de agrado con el bisonte. Ya va a decir que desde lejos lo voy a mirar más bien desde lejos, porque desde lejos no me va a hacer nada, ¿sí? Pero yo ya quedo con la relación que si me le acerco el bisonte es peligroso. Ahí ya cambió la emoción y se genera en una emoción sana y no una emoción sana o no tan sana. Hay unas emociones, espero que hasta ahí les esté quedando claro para que se vayan conectando en ustedes. Si en algún momento de sus vidas, en algún momento de esta situación, en este momento con la llegada de la nueva energía que se está llegando a la tierra, ustedes se están conectando con el miedo o están conectando con una emoción o un sentimiento para que puedan reflexionar sobre esa emoción. Realmente esa emoción del miedo o la que estén teniendo es lo que usted aprendió e interiorizó a la situación. Y hoy en día está viviendo lo que tiene que ver con las neuronas espejos. Ya enseguida les vamos a contar sobre qué son las neuronas espejos. Vamos a mirar antes de ir con las neuronas espejo cuántas emociones hay. Las emociones, hay unas emociones que son por naturaleza. Lo primero que yo les quiero decir cuando he escuchado a muchas personas hablar sobre el miedo, dicen es que el miedo es malo y hay que quitarnos el miedo. No, yo desde respetuosamente y respetando a cada uno de los profesionales que trabajan todos estos temas, desde mi sentir, desde mi experiencia, el miedo no es malo, ¿sí? El miedo es bueno. El miedo es una emoción que siempre tenemos que tener. El miedo es una emoción que no puede dejar de pasar en nosotros. Lo que sí tendríamos que empezar nosotros a revisar es la interpretación del sentimiento con que viene asociado el miedo. Y esa asociación, que es la vinculación de la emoción con el sentimiento, es la que tenemos que revisar si es buena o si es o no es tan buena, ¿sí? Y que no es exactamente el bisonte,
¿sí? El bisonte, en el caso del ejemplo, en la relación sujeto y objeto, el bisonte puede ser un animal sano, o el búfalo, ¿sí? Como muchas personas se pueden ir, darle comida, montarlo, como muchas personas se socializan con este animalito. Pero esta persona, en el ejemplo que les estaba poniendo, en su relación va a socializar con el bisonte, y cuando socializa con el bisonte por alguna situación también pudo haber sido de miedo, él se quiere proteger y por eso ataca, ¿sí? Entonces en el otro lado lo que hago es huir. Entonces ahí hay una relación que para otra persona puede ser buena y que no le pueda tener miedo al bisonte, pero para esa persona que ya tuvo esa experiencia de vida, el bisonte es un bisonte no tan bueno, o es una relación de desagrado, ¿cierto? O de peligro o de miedo. Entonces ahí es para que vayan haciendo ustedes esa relación en sus vidas, como hoy con esta nueva energía, con esto que ha llegado a movernos, a sacarnos de nuestra zona de confort, ha hecho que nosotros nos conectemos con el miedo. Pero el miedo es bueno y hay que sentirlo. El miedo siempre nos va a ayudar a defendernos. El miedo siempre nos va a ayudar a sobrevivir o a protegernos. Pero también es mirar la forma que tienes interiorizada sobre esa emoción, ¿sí? Es lo que a partir de esta charla es como el objetivo de esta charla, de poderles llevar esta información a cada uno de ustedes y a las personas que se quieran conectar, para ese miedo en ustedes, y que el miedo es bueno, pero que lo que tienen que identificar es la emoción con que está vinculada el miedo. Esa emoción con la que está vinculada el miedo es la que sí tendríamos que revisar. Si la emoción es una emoción sana, pues rico, chévere, hay que seguirla cultivando. Pero si la emoción es una emoción que no está sana, sino que es una emoción que está conectada con el caos, el miedo te está generando pánico, el miedo te está generando terror, el miedo te está generando estrés, tendríamos que empezar a mirar el sentimiento, o sea, la relación, el vínculo con que tienes con el objeto. Y ahí es donde empezamos a analizar para qué te está llegando esta situación en tu vida hoy. ¿Qué es lo que hoy esta situación te está enseñando? ¿Qué es lo que esta energía hoy te está queriendo decir para que te conectes con ese sentimiento que tienes ahí? ¿Y qué hacer con ese sentimiento? Si ese sentimiento es miedo, está bien, me está ayudando a protegerme, pero la relación con el miedo, o sea, con el objeto, es un miedo de terror. Entonces revisa el terror. Si lo que te está generando es una vinculación de un miedo con un pánico, revisa el pánico. Si te está generando una relación de miedo con caos, entonces revisa la relación con el caos, ¿sí? Eso ahí es lo que hoy nos está invitando esta nueva energía. Para seguir con el tema, ya se nos va acabando el tiempo, espero que les esté llegando la información y que sea de agrado para cada uno de ustedes. Vuelvo y repito que si les agrada la información que están recibiendo, me pongan un me gusta, me pongan algo para poder conectar de que la información sí les está llegando y que se están conectando con ella. Es mi intención de poder aportar desde mi casa, protegiéndome en este programa que es el poder de miedo, lo que yo llamo bienestar en casa. Ahorita todo es protégete en casa o algo así, yo lo quise llamar bienestar en casa. Así que todos desde la casa podemos hacer muchas cosas. Vamos a estar trabajando aromaterapia, mandalas, meditaciones. Estaremos dando diferente información para que se conecten cada uno de ustedes y podamos hacer cosas diferentes. Hoy traje mi camilla para hacerle masajes a mis padres, para
trabajar la gemoterapia, aromaterapia y muchas cosas más. Y qué rico que ustedes también se puedan conectar con sus familiares, con sus hijos, con sus padres, con sus parejas, a trabajar todos estos temas, aprovechando que esta nueva energía nos tiene aquí en casa, para poder conectar con cada una de estas cosas. Retomando el tema, estamos mirando que las emociones sanas es el miedo, la ira. Esas las voy a leer, no me las he aprendido del todo. El miedo, la ira, el placer, que el placer va con la alegría, la sorpresa, que con el interés, el asco con el desagrado y la tristeza. Entonces son 6 emociones sanas que nosotros tenemos. El miedo, la ira, el placer, la sorpresa, el asco y la tristeza. Algunos autores de psicología, de otros libros, esas emociones las han cambiado. Eso está bien, ¿sí? Desde lo que cada uno sienta, crea, vibre, desde su corriente energética, profesional, desde lo que sea. Hoy esto es lo que está desde este autor en el cual yo estoy también relacionándome, aprendiendo y trabajando. Son las emociones, 6 emociones básicas: el miedo, la ira, el placer, la sorpresa, el asco y la tristeza. Esas emociones son básicas y vienen con nosotros desde nacimiento, ¿sí? Son culturales también. Esas emociones van ligadas con unos sentimientos, que es el que te ayuda a conectar, a relacionarte en el mundo con el entorno, a relacionarte con las personas, con la sociedad, con el dinero, con la pareja, con el conocimiento, con cada uno de los objetos. Esto es lo que te ayuda a tener ese en la sociedad, ¿sí? Y esas emociones están entrelazadas. Yo puedo tener una emoción de miedo, pero al mismo tiempo, en el ejemplo que les estaba poniendo del bisonte, yo puedo tener, en el momento me dio miedo, pero después cuando salgo corriendo a defenderme, me pudo sentí sorpresa, y eso me reactivó y después pude haber sentido ira, ¿sí? Porque no pude, porque no me calmé, porque me dio miedo, porque no pude enfrentar esa situación. Estas emociones están relacionadas, pero cada una empieza a vincularse con un sentimiento diferente. Entonces, a partir de lo que estoy viviendo, yo ya puedo tener una vinculación de esa emoción, de esa emoción la puedo tener sana o no tan sana, ¿sí? Desde la psicología hablan, que esto puede ser, tienen un nombre de todo chévere. Bueno, por acá se me perdió, algo de vinculante, ¿no? O desvinculante, algo así. Pero en unos términos como más sencillos, es el vínculo que yo puedo tener con el objeto, de sana o no tan sana, ¿cierto? Ahora, me están preguntando, ya quiero mi... Sí. Claro que sí, ya estamos trabajando en tu terapia del alma para que puedas tener ese resultado. Vamos a mirar que estas 6 emociones insanas, estas 6 emociones naturales, sanas, tienen unos vínculos, digámoslos, con unas emociones. Si el vínculo es con la emoción, es un vínculo sano, es chévere, hay que cultivarlo y hay que sostenerlo. Pero si el vínculo es con un sentimiento insano, maluco, ahí es donde nosotros nos tenemos que ocupar, ¿sí? Por eso, desde la terapia, desde la psicología, desde muchas cosas, desde el mismo neuromarketing, uno trabaja esto. ¿Por qué mañana vamos a hablar del neuromarketing? Están utilizando el miedo para vender. Lo mismo, esta nueva energía, los medios de comunicación, las redes sociales, está utilizando el miedo para poder generar el pánico o para vender. Sí, noticias, y en las noticias me están diciendo que hoy fueron
1.500 muertos en Estados Unidos, en Nueva York, y es el día donde más muertos han habido a nivel del mundo en esta pandemia. Entonces a mí me puede generar miedo, me puede generar pánico, entonces me genera la emoción, o sea, mi relación, mi sujeto con mi objeto, mi relación empieza a generar pánico, en el miedo me genera incertidumbre, una cantidad de cosas. Entonces es ahí donde yo me conecto con eso maluco. En el tema de, le voy a leer por acá, en el tema del miedo se puede generar ansiedad, se puede generar depresión, preocupación, se puede generar inquietud desde las emociones insanas, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror, fobia, pánico, ¿sí? Si usted en este momento a través del miedo se está conectando con estos sentimientos, tienes que prestarle atención. Y para eso esto está sucediendo. El tema de la ira, con la rabia, el enojo, el sentimiento de furia, la indignación, con la irritabilidad, la hostilidad, el odio. El tema del placer, felicidad, gozo, deleite, diversión, placer, satisfacción, éxtasis. El tema de la sorpresa me está generando sobresalto, asombro, admiración. El tema del asco me genera aversión, repugnación, me genera desprecio, desdén. El tema de la tristeza, en la emoción de la tristeza, cuando hay un sentimiento insano, me está generando aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desesperación. En el tema bueno, esas son las 6 emociones. Si en algún momento de nuestra vida nosotros vivimos una relación de nuestro sujeto-objeto y tuvimos en esa relación, tuvimos un sentir insano y quedó grabado en nosotros, eso hace que hoy nos estemos conectando con esa emoción. Por eso en los adultos los conflictos son más grandes que en los niños, porque los niños apenas están aprendiendo a modelar, a rotular la relación sujeto-objeto. Ellos apenas están grabando la información y apenas están en su grabadora, apenas están generando la experiencia, apenas está su mamá y su papá dándoles información, apenas la sociedad, la cultura les está enseñando. Ellos ahí es donde están guardando toda esa información. De acuerdo al autor, nos dice que hay unas edades donde se generan más estas emociones. Esto ha sido un tema muy chévere para trabajar, en especial a mí me ha ayudado mucho a trabajar en terapia con las personas para descubrir desde dónde viene una emoción insana que hace que cuando esté de adulto me genere un comportamiento insano. De la Universidad de Michigan, que yo les decía, donde en mirar la personalidad de estas personas que eran violentas y encontraron que a los 3 y 4 años fueron abusados, fueron maltratados. Si en esta edad pasó esos episodios, entonces la tendencia del adulto es tener unos comportamientos insanos. Según el autor dice que en el primer momento del nacimiento se generan unas emociones se puede interiorizar lo que es la sorpresa, el placer, el asco, malestar, sufrimiento, displacer o ansiedad. Son las emociones en el momento que yo estoy apenas en el primer mes, en el primer año de nacimiento, empiezo a tener esa relación con mi madre a partir de mamantar, a partir de la comida, a partir del sentir, yo empiezo a interiorizar así de pequeñito. Yo todavía no piense, ¿sí? Todavía no razono, pero empiezo a sentir. Y ese sentir es el que me está haciendo desde ya hacer una relación sujeto-objeto que hace que yo empiece a interpretar, que yo empiece a saber
si es bueno o si no es tan bueno, y que esa información quedó grabada. Por eso a nosotros nadie nos enseñó a ser padres y era tan fundamental aprender muchas cosas. Dice también el autor que de los 6 a 8 semanas se la alegría, ¿sí? Que de los 3 a los 4 meses se empieza a trabajar o a interiorizar la ira, que de 8 a 9 meses se empieza a trabajar la tristeza, la pena y el temor al miedo. También nos habla el autor que desde los 12 a 18 meses se empieza a manejar unas emociones de ternura y vergüenza, que a los 24 meses se trabaja el orgullo, de los 3 a los 4 años se trabaja la culpa y la envidia, y que de los 5 a los 6 años la inseguridad, la humildad y la confianza. Eso quiere decir que si tienes un hijo en este momento, en esas edades, entonces préstale atención cómo son tus comportamientos. Y si nosotros tenemos que revisar algún tema de esos, pues nos tendremos que ir hasta esa época. Habrá que preguntarle a mamá, a papá, cómo fue mi niñez y saber qué fue lo que pasó para mirar si yo hice una interpretación sana o insana de una emoción vivida en esa época. Allá está la raíz de muchas cosas, de conflictos hoy en día en la humanidad, y por eso también es empezar a mirar el tema del miedo con que te está conectando hoy en día. Yo les decía que ya se nos está acabando el tiempo. Desde estas emociones nosotros nos estamos vinculando en 3 vías en la sociedad. Una de las vías que nos estamos vinculando a través de las emociones y los sentimientos con los objetos es el tema de que es, la observación de las experiencias y conductas de nuestros semejantes en diversas emociones. O sea, yo todo el tiempo estoy observando a mis semejantes y eso hace que yo empiece a tener una conducta frente a lo que está pasando. Otro es el reconocimiento de nuestros propios estados emocionales, o sea, reconocer cómo me estoy comportando yo emocionalmente en mi vida y en la sociedad. Y el otro es la relación consciente de las relaciones observadas en los demás con las relaciones observadas con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Son 3 vías. Uno, que estamos observando siempre al otro, cómo se relaciona el otro con el otro. Uno es cómo me estoy relacionando yo con yo en mis emociones. Y el otro es cómo la relación del otro a mí me está generando un espejo, ¿sí? Por eso hablamos de neuronas espejos, de células espejo, donde si la otra persona está llorando, a mí me da ganas de llorar. Si la otra persona está sufriendo, yo puedo estar sufriendo con esa persona. Si la otra persona está triste, yo me puedo poner triste. Por eso ustedes pueden ver, si nosotros, oiga, acaba de pasar por acá mi perro a la lata. Si nosotros podemos empezar a mirar que vamos a un velorio, en el velorio se murió alguien, todo el mundo está triste, ¿sí? Y yo no puedo estar sintiendo lo que está sintiendo la persona familiar del que se murió, pero yo llego y me conecto con la misma emoción, ¿sí? El entorno, me conecto con el entorno, con el tema de la funeraria y todo eso, me conecto con la tristeza de la persona afectada o del pariente que se le murió, ¿sí? Y empiezo también a sentir tristeza, hasta puedo llegar a llorar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a través de ahí es que yo me conecto con esas neuronas espejos. Y esa neurona espejo hace que yo empiece a generar esa experiencia. Y lo que está haciendo esa vía de la relación sujeto-objeto es que yo me conecto con la relación de la otra persona y esa relación me conecta con mi propia relación. Como yo me estoy relacionando de 3 formas, uno es que yo estoy mirando a los demás, cómo se relacionan ellos con ellos, o la otra es que yo miro cómo me relaciono yo con yo, y la otra es que yo miro cómo me relaciono, cómo se está relacionando el otro, y que eso que el otro está haciendo me conecta con lo mío.
Y ahí es donde mis neuronas mandan información y dice, si usted tiene miedo, yo conecto con el miedo, porque yo tengo lo mismo. Pero es posible que no todos tengan miedo. Es posible que usted se conecte con el pánico, ¿sí? Y yo no me conecto con el pánico. Pero es posible que su amiga, su hermana, su familiar se conecte con el pánico. Esto es lo que hace que todos seamos diferentes. Esto es lo que hace que así seamos hermanos, todos tenemos una experiencia de vida diferente, porque todos nos conectamos con una emoción, con un sujeto y objeto, emoción, sentimiento diferente. Podemos ser varios en la familia y es posible que seamos diferentes, como es posible que seamos muy parecidos, como es posible que yo tenga muy buena relación o afinidad con la persona que tiene los mismos emociones, sentimientos que los míos, ¿sí? Porque de alguna forma mis memorias espejo, mis neuronas espejo, me van a conectar con esa persona. Y simplemente lo que está haciendo esa conexión es recordarme lo que yo tengo que trabajar en mí. Eso es un tema que en las relaciones de pareja es muy, muy usual, ¿sí? Es un tema que hay que empezar a trabajar y a mirar en las relaciones de pareja, porque empieza primero todo muy bien y después empieza a conectar sus memorias, sus neuronas espejo con lo maluco del otro, y lo maluco del otro es lo que yo tengo en mí, ¿sí? Y hay muchas personas que no aceptan esto. Muy bien. A partir de esto, ya para terminar, estamos hablando de una comunicación emocional. Y lo que hoy en día está pasando es una comunicación emocional. Ya no van a haber guerras de bombardeos, donde nos van a invadir, ni nada de eso. Ya las nuevas guerras de los nuevos siglos son guerras emocionales. Son guerras donde hoy nos generan miedo, donde hoy a través de la comunicación, primero la comunicación externa está generando esa comunicación interna que me lleva a mí a algo. Entonces nos están vendiendo desde el miedo. Por eso la charla de mañana, espero que no se la pierdan. Mañana vamos a seguir hablando del poder del miedo y el neuromarketing. Cómo a través de las personas que ya saben de este tema, que espero que ustedes también ya hoy hayan aprendido, están sabiendo qué es lo que pasa con las personas, con la relación sujeto y objeto, qué pasa con la relación de los seres humanos con las emociones, y eso hace que vendan a través del miedo. Hoy este negocio, todo esto también es un tema de poderío, es un tema de marketing, donde nos están vendiendo a través del miedo, ¿sí? Y a través del miedo y de las emociones nos han tenido sometidos durante mucho tiempo. A través del miedo y las emociones nos han vendido una cantidad de cosas y nosotros la hemos comprado, porque no nos hemos ocupado de observar hacia adentro, sino hacia afuera, de observar esa relación sujeto-objeto y cuál es la emoción, sentimiento que yo tengo ahí. Y esa emoción, esa relación sujeto-objeto es donde yo tengo que empezar si mi objeto, ese vínculo es sano o es insano. Y la que tengo que prestarle atención es a la relación insana, porque esa relación insana es la que está haciendo que hoy la sociedad me esté vendiendo a través del miedo. Por eso mañana te invito para que nos acompañes nuevamente y sigamos en la segunda sesión de El poder del miedo y el neuromarketing, ¿sí? El neuromarketing hoy en día está trabajando nuestras neuronas para poder hacer mercadeo, para poder vender, para seguir vendiendo lo que tengamos que comprar, ¿sí? Así que, amigos, espero que esta charla les haya gustado. Por acá me saludó Mauricio. ¿Cómo está? Bueno, por acá también me saludó en Instagram, o estuvo por estos lados Liliana nos acompañó, nos está saludando. Qué rico que nos han acompañado. Por acá nos acompañó y nos saludó Sadaka. Bueno,
no entendí muy bien ahí el nombre porque el teléfono está volteado. Entonces, qué rico. Y por acá en Facebook también nos estuvo acompañando. Nos saludó Jenny desde Chile. Estaremos el lunes en el seminario, en la página de Conciencia Elementales. Los voy a invitar para que se unan. Empezamos mañana. En la página, ahí en mis redes, en Facebook, se llama Conciencia con los Elementales, ¿es? ¿Sí? Conciencia Elemental. Y vamos a tener muchos profesionales, terapeutas en diferentes ramas holísticas hablando de estos temas durante 2 semanas. Todo el día vamos a tener yoga, tantra, meditación, vamos a hablar de los chakras, de cada uno de los elementales, de numerología cabalística, numerología tántrica, van a haber varios autores, canalizadores, profesionales. Jenny desde Chile nos va a estar acompañando en esta hermosa red de conciencia que estamos haciendo para que cada uno de ustedes se conecten y puedan interiorizar lo que tengan que interiorizar. Así que los invito para que se conecten por acá. Entonces Jenny también nos estuvo acompañando, estuvo, a ver que se me cae el celular por acá, nos mandó Graciela Niño, también nos mandó un saludo. Bueno, muchísimas gracias a las personas que se han conectado, las personas que quieran conectarse conmigo para cualquier información. El número que se pueden conectar es el 321-383-2125, ¿cierto? 321-383-2125. O directamente conmigo se pueden comunicar al 317-383-6365. Los invito para que si tienen alguna duda me escriban, me pueden escribir al WhatsApp. Si en el momento no les puedo contestar, más tarde les estaré dando la información. Si tienen alguna inquietud o quieren algún acompañamiento, lo podemos hacer. Estamos desde casa generando bienestar en casa para que todos estemos ocupados trabajando en diferentes temas que tengamos que hacer, así como nos ocupamos de la casa, de los quehaceres, del comer, de lavar, de los hijos, de la pareja. Es bueno también sacar una hora para trabajar en estos temas. Los invito mañana, no se vayan a perder la segunda parte del poder del miedo y el neuromarketing. Un saludo muy especial, muchísimas gracias por acompañarme, gracias por estar, gracias por ser, bendiciones a todos, que Dios, los ángeles siga iluminando todo el tiempo. Chao, 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 chao.